Hola, solo quería hacer un video rápido antes de empezar. No profundizo en cada persona que menciono. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un documental muy grande sobre Joaquin Piper, toda su vida y su muerte, completamente de principio a fin. Terminé de releer el libro de Danny Parker sobre Joaquin Piper. Es muy bueno, detalla su muerte, incluye varias entrevistas y algunas teorías de conspiración. Muy interesante. Estoy trabajando en eso, así que no quiero comentarios sobre que no he profundizado. Sí lo he hecho, pero no totalmente. Sí, además necesito hablar sobre el problema de la inteligencia artificial en YouTube. Así que en este momento la inteligencia artificial en YouTube se está volviendo, ya sabes, algo bastante sin precedentes. En este momento, ya sabes, es muy malo. Mi contenido está siendo robado terriblemente y muchos otros YouTubers están teniendo el mismo problema. Básicamente tengo que estar poniendo muchísimas reclamaciones de derechos de autor casi todo el tiempo ahora por este problema y me parece que ya no puedo encontrar mucho contenido real aquí. Sobre la Segunda Guerra Mundial, creo que la mayoría de la información y videos actuales son falsos, aunque hay algunos errores evidentes, casi todo es falso. Personas como yo dedicamos muchas horas a crear videos y contenidos, ¿sabes? Y estos canales que encuentras pueden básicamente hacer un 10 videos, incluso puedes subir como 5 videos al día. Esto se debe a su producción masiva por IA. Puedes notarlo en las imágenes generadas. Y esto básicamente está afectando a muchos youtubers, y ni siquiera son youtubers en realidad, ni siquiera son youtubers de historia, perdón, es aviación. Es, ya sabes, cualquier cosa relacionada con ese tipo de nicho, ya sabes, todo tipo de guerra, incluso. He hablado con varios youtubers grandes sobre esto también, y está llegando a un punto en el que a YouTube no le importa. No hacen nada para detenerlo y está afectando a youtubers y personas reales. Ahora debo salir más en cámara y mostrar mi rostro para que YouTube vea que soy real. Así YouTube dejará de clasificarme como falso. Estos canales no son de personas reales, seguramente son de alguien en la India que produce canales falsos en masa. He visto cómo se hacen estas cosas, literalmente hay personas que hablan de cómo las hacen y muchas de ellas las subcontratan a nivel global. Por ejemplo, existe un canal de historia británica que no es de británicos, sino de personas de Vietnam o Filipinas o algo parecido. Creo que esto ya es un problema serio, ¿sabes? Ojalá YouTube actúe pronto porque esto solo alejará a la gente y pronto personas reales con historia y pasión ya no estarán aquí. Nuestro contenido se pierde porque otros suben decenas de videos diarios produciendo falsificaciones en masa, ya sabes, así que definitivamente está causando un daño serio a YouTube y no sé cuánto tiempo durará esto. Pero bueno, lo que quiero decir rápidamente antes de que entremos al video es que apoyen a sus verdaderos YouTubers, a cualquiera que vean que sea real, asegúrense de apoyarlos. Cuando vean estos canales de IA hechos en masa, solo ignórenlos. Creo que ya es momento de que empecemos a luchar contra ellos, porque simplemente se están multiplicando, multiplicando y multiplicando, y los youtubers no están haciendo nada al respecto, ¿saben? Y la cosa es que no estoy totalmente en contra de la IA es una herramienta fenomenal. Creo que la IA puede ser muy útil para algunas cosas también, ¿saben? Especialmente para mí, cuando a veces trabajo solo, necesito ayuda con algunas cosas. La IA puede ser fenomenal, pero con estas cosas, como el contenido completamente generado, es una locura, especialmente para, ¿saben? Cuando las fuerzas aliadas finalmente aseguraron la victoria en 1945, el enorme aparato que sostenía al Tercer Reich comenzó su rápida desintegración. Las SS, antes una de las organizaciones más poderosas del Estado nazi, de pronto vieron a sus miembros dispersos por un continente devastado. Sus futuros cambiaron drásticamente.
Algunos fueron capturados en cuestión de semanas y enfrentaron la justicia de inmediato, mientras que otros desaparecieron en el caos de la Europa de posguerra, manteniendo identidades falsas durante años o incluso décadas. Pocos lograron reintegrarse a la vida civil, cargando secretos que los atormentarían hasta la muerte. El fin de la Alemania nazi no garantizó que los responsables de atrocidades fueran juzgados. La caída del régimen inició un esfuerzo de décadas que involucró a varios continentes y agencias de inteligencia. Desde los juicios de Nuremberg hasta operaciones encubiertas en Sudamérica y Medio Oriente, la persecución duró más de 70 años. Relata cómo los responsables de las políticas nazis fueron perseguidos y su destino final. A fines de 1944, la realidad del campo de batalla era innegable. Tanto el liderazgo aliado como el del eje entendían que la posición militar de Alemania se estaba deteriorando sin posibilidad de reparación. Un régimen poderoso hace años ahora se fragmentaba internamente. Mientras británicos y estadounidenses avanzaban por Francia, los soviéticos lanzaban su ofensiva final desde el otro lado. A inicios de 1945 ya se acercaban a Berlín. Altos funcionarios recorrían el búnker del Führer, sin poder idear una estrategia efectiva para revertir la grave situación militar de Alemania. Berlín, símbolo del poder, fue el centro de la batalla final. Desde su búnker, el liderazgo perdía contacto con la realidad. Los civiles sufrían condiciones catastróficas, pocos alimentos, infraestructura destruida, y buscaban refugio bajo tierra o huían al campo. El 2 de mayo, con Berlín sitiada, los soviéticos tomaron el Reichstag y alzaron la bandera roja. Aunque Berlín estaba por caer, los combates siguieron varios días en distintos lugares. El 7 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz firmó la rendición incondicional que puso fin a la guerra en Europa. Sin embargo, la paz no llegó de inmediato. Las fuerzas aliadas lanzaron una campaña intensiva para localizar y capturar a los funcionarios del régimen que intentaban desaparecer y huir de Alemania. Joseph Sepp Dietrich fue una de las figuras más destacadas de las Waffen-SS que sobrevivió a la guerra. Nació en Baviera en 1892, participó en la Primera Guerra Mundial y luego se unió al Partido Temprano en los años 20. Su lealtad y asociación temprana le dieron un ascenso rápido. Cuando estalló la guerra, él comandaba la Leibstandarte, un regimiento de escolta de élite que luego se volvió una división. Dietrich participó en campañas importantes en Polonia, Francia, los Balcanes y el Frente Oriental. Sus unidades se destacaron por tácticas agresivas y eficacia en combate, pero también por incidentes con prisioneros y civiles. Su papel más polémico fue en la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, liderando el 6º Ejército Panzer en la ofensiva. Fue durante esta operación cuando ocurrió la masacre de Malmedy, un evento que perseguiría a varios de sus subordinados y eventualmente al propio Dietrich. Al finalizar la guerra, Dietrich fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Austria. Mientras muchos oficiales de las SS huyeron o se ocultaron, él se rindió esperando que su rango de comandante militar lo protegiera, pero estaba equivocado. En 1946, Dietrich fue juzgado en Dachau por su relación con los 84 prisioneros de guerra estadounidenses fueron ejecutados por tropas bajo su mando. Aunque no ordenó ni participó directamente en los asesinatos como comandante de la 6ª División Panzer, los fiscales lo responsabilizaron por las acciones de sus subordinados. Recibió una sentencia de 25 años, pero fue controvertida. Muchos oficiales militares estadounidenses argumentaron que Dietrich estaba siendo responsabilizado por los crímenes más amplios de su organización, en lugar de por acciones específicas que él hubiera ordenado. A inicios de los años 50, con el aumento de la Guerra Fría y Alemania Occidental como aliado clave, creció la presión por la clemencia. En 1955, tras menos de 10 años, Dietrich salió de la prisión de Landsberg, pero su libertad fue temporal. Las autoridades de Alemania Occidental lo arrestaron de inmediato para juzgarlo por su participación en la purga de 1934, llamada la Noche de los Cuchillos Largos, donde él mismo participó en ejecuciones por órdenes. Este juicio le dio 18 meses de sentencia que cumplió nuevamente en Landsberg.
Liberado en 1959, Dietrich vivió en Ludwigsburg hasta morir de un ataque al corazón. En 1966, a los 74 años, a pesar de sus condenas por crímenes de guerra, más de 6.000 exmiembros de las Waffen-SS asistieron a su funeral, mostrando la lealtad que aún inspiraba y el complejo legado de los comandantes en la posguerra alemana. Kurt Meyer, apodado Panzermeyer, lideró la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend en la campaña de Normandía. Nacido en 1910, Meyer se unió a las SS en 1931 y ascendió en las filas de la Leibstandarte. Su liderazgo agresivo y habilidad táctica le dieron un rápido ascenso. En 1944, a los 33 años, fue el comandante de división más joven de las Fuerzas Armadas alemanas. La división de Meyer, compuesta en su mayoría por voluntarios adolescentes de la organización Juventud Hitleriana, luchó con una determinación fanática durante la defensa de Normandía. No obstante, sus tropas participaron en incidentes donde ejecutaron prisioneros de guerra canadienses, destacando la abadía de Ardenas el 7 y 8 de junio de 1944, donde al menos 20 soldados canadienses fueron asesinados. Tras rendirse al final de la guerra, Meyer evadió la captura disfrazado y trabajando como obrero en la Alemania ocupada. Las autoridades belgas lo identificaron y arrestaron en 1945. Las autoridades militares canadienses pidieron su extradición para juzgarlo por crímenes de guerra en Normandía. Su juicio fue en diciembre de 1945 en Orich, Alemania. Meyer negó ordenar la ejecución de prisioneros y afirmó que estaba fuera de su cuartel cuando ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, el testimonio de los testigos y las pruebas circunstanciales sugirieron que, como mínimo, él había creado un ambiente dentro de su división, donde tales acciones eran toleradas o incluso fomentadas. El tribunal lo declaró culpable y sentenció a muerte por fusilamiento, pero la sentencia fue polémica. Algunos decían que Meyer era un ejemplo. Las condiciones del campo y la juventud de soldados, muchos de 17 o 18 años, dificultaban la responsabilidad de mando. En enero de 1946, la sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Meyer fue trasladado al penal de Dorchester en New Brunswick, Canadá, donde estuvo hasta 1951. Ese año fue trasladado de regreso a Alemania y recluido en la prisión de Berl. El apoyo en Alemania Occidental y la Guerra Fría propiciaron la liberación anticipada de criminales de guerra en 1954, con menos de 9 años cumplidos. Después de su liberación, Meyer se volvió activo en organizaciones de veteranos y ayudó a establecer HIAG, Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, una organización de ayuda mutua para exmiembros de la Waffen-SS. Publicó sus memorias Granaderos con una versión suavizada de su servicio en la guerra, volviéndose populares entre exsoldados. Meyer vivió abiertamente en Hagen, Alemania Occidental, y trabajó en ventas para una cervecería. Mantuvo contacto con exmiembros de las Waffen-SS y defendió su reputación hasta morir de un infarto en 1961 a los 51 años. Su funeral, como el de Dietrich, reunió a cientos de ex camaradas mostrando los lazos entre veteranos de las Waffen-SS. Ningún oficial de las Waffen-SS tuvo una vida posguerra tan complicada o un final tan misterioso como Joachim Peiper. Nacido en Berlín en 1915 en una familia de clase media, Peiper se unió a las SS en 1934. Pronto llamó la atención de Heinrich Himmler y fue su asistente personal antes de la guerra. Cuando empezaron las operaciones de combate, Peiper fue transferido a la Leibstandarte, donde sus tácticas agresivas y brillantes le dieron un rápido ascenso. En 1944, a los 29 años, comandaba el Kampfgruppe Peiper, basado en el primer regimiento Panzer de las SS. Fue uno de los oficiales alemanes más condecorados, recibiendo la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Las unidades de Peiper combatieron en Polonia, Francia, los Balcanes y principalmente en el Frente Oriental, donde las fuerzas alemanas libraron una campaña especialmente brutal. Su grupo ganó gran reputación por su rapidez y agresividad, liderando operaciones ofensivas clave. Este combate agresivo incluyó incidentes de violencia contra civiles y prisioneros. El hecho clave para Peiper tras la guerra sucedió en la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944,
donde el Kampfgruppe Peiper encabezó la ofensiva. El 17 de diciembre de 1944, cerca de Malmedy, unos 84 prisioneros de guerra estadounidenses fueron ejecutados en un campo nevado. Esto se llamó la masacre de Malmedy. Aunque hubo incidentes similares en la ruta de avance de Peiper, las circunstancias siguieron siendo motivo de disputa. Algunos argumentaron que una ruptura en el mando y control durante la ofensiva caótica llevó a los asesinatos sin el conocimiento o las órdenes directas de Peiper. Algunos decían que su liderazgo y eventos pasados mostraban al menos tolerancia a esas acciones. Las ejecuciones ocurrieron bajo su mando. Cuando Alemania se rindió, Peiper ya estaba preso. Había sido capturado por las fuerzas estadounidenses en Austria en mayo de 1945. Las autoridades estadounidenses lo identificaron de inmediato como una figura clave en la masacre de Malmedy y lo incluyeron entre los acusados en el juicio posterior. El juicio de Malmedy, iniciado en mayo de 1946 en Dachau, fue polémico. Desde el inicio, Peiper fue uno de los 73 acusados más destacados. Los fiscales dijeron que era responsable de la masacre y que su táctica agresiva permitió esas atrocidades. Afirmó que no ordenó ni conoció los asesinatos hasta después, argumentando que el caos del campo de batalla y la ruptura de las comunicaciones durante la ofensiva significaron que no podía controlar todas las acciones de sus unidades dispersas. En julio de 1946, el tribunal declaró culpables a Peiper y varios subordinados. Peiper fue sentenciado a muerte. El proceso, sin embargo, enfrentó escrutinio inmediato. Se cuestionaron los métodos de interrogatorio de los investigadores estadounidenses, y algunos acusados denunciaron juicios simulados e intimidación física para obtener confesiones. Estas acusaciones, aunque disputadas, fundamentaron las apelaciones. Durante las apelaciones en tribunales militares, revisaron varias veces las sentencias de muchos acusados, incluido Peiper. Para 1951, el aumento de las tensiones de la Guerra Fría y la creciente importancia de Alemania Occidental como aliado cambiaron los cálculos políticos. Las sentencias de muerte se conmutaron y a Peiper le redujeron la condena a cadena perpetua. Estuvo preso en Landsberg, donde también cumplieron condena varios oficiales destacados de las SS. En prisión, Peiper aprendió idiomas. Hablaba inglés, francés e italiano con fluidez y se carteaba con antiguos camaradas e historiadores militares. A finales de la década de 1950, la presión por la clemencia se intensificó. Organizaciones de veteranos en Alemania presionaron para liberar a miembros encarcelados de las Waffen-SS. En diciembre de 1956, tras cumplir 11 años, Peiper salió en libertad condicional. Le costó adaptarse y al principio no conseguía trabajo. Era tan conocido que no podía trabajar en varios sectores. En 1957, Volkswagen le ofreció un puesto de gerente de ventas, en parte por conexiones con exmiembros de las SS en la industria alemana. Trabajó para la compañía automotriz durante la década de 1960, llegando a servir en su departamento de traducción gracias a sus habilidades lingüísticas. Sin embargo, su pasado seguía resurgiendo. En 1964, las autoridades de Alemania Oriental lo señalaron como criminal de guerra que seguía libre en Alemania Occidental. Lo usaron como propaganda para criticar el trato indulgente del gobierno occidental a exmiembros de las SS. Volkswagen lo despidió en 1966 por temor a que la asociación dañara su reputación, sobre todo en Estados Unidos. Desempleado y bajo constante atención pública, Peiper tomó una decisión crucial. En 1972 compró una casa pequeña en el pueblo de Travis, al este de Francia, cerca de la frontera suiza. La casa, que los lugareños llamaban l'Hermitage, estaba al final de un largo camino de tierra rodeado de bosque. Peiper, tras años buscando aislamiento, vivió tranquilo en Traves y trabajó como traductor desde casa. Tuvo poco contacto con los aldeanos, pero sí una relación cordial con el padre des Buis y a veces visitaba el bar del pueblo. Aunque la mayoría de los residentes sabía poco sobre su pasado, su acento alemán y porte militar lo hacían destacar en la pequeña comunidad francesa. Esta tranquila vida acabó en 1976, cuando el periódico comunista francés L'Humanité reveló que Joachim Peiper, criminal de guerra condenado por la masacre de Malmedy, vivía en Traves.
El artículo solicitó su expulsión de Francia, sorprendiendo al pueblo y provocando tensión inmediata. Unos residentes pidieron que se fuera y otros defendieron que vivía en paz y debía dejarse en paz. Grupos de veteranos franceses, especialmente aquellos con afiliaciones comunistas, organizaron protestas exigiendo su deportación. Peiper recibió cartas y llamadas anónimas con amenazas. Varias veces, activistas de París viajaron a Travis a manifestarse frente a su casa. A pesar de esto, las autoridades francesas no tomaron ninguna medida para expulsarlo legalmente. Él ya había cumplido su condena y tenía derecho a residir en Francia. En 1976, la situación empeoró. Peiper, consciente de la hostilidad, supuestamente comentó a conocidos que temía violencia. Compró armas para protegerse y reforzó su casa. Habló con el padre Desbois, el sacerdote del pueblo. Expresó una especie de resignación sobre su destino, sugiriendo que sabía que las amenazas eventualmente se convertirían en algo concreto. En la noche del 13 al 14 de julio de 1976, día de la Bastilla en Francia, la casa de Peiper fue atacada. A las 3 am los agresores llegaron a la propiedad aislada y la incendiaron, posiblemente con gasolina u otro acelerante. La estructura de madera ardió rápido e intensamente. Cuando los bomberos llegaron al sitio y apagaron el fuego, hallaron un cuerpo calcinado, identificado después con registros dentales. 61 años hubo investigación, pero pocos resultados. La conclusión oficial fue que Peiper murió en el incendio, pero las circunstancias apuntaban a incendio intencional y asesinato. Armas registradas a nombre de Peiper fueron halladas en las ruinas, y las pruebas forenses sugirieron que intentó defenderse. Aunque los daños extensos por el incendio hicieron casi imposible llegar a conclusiones definitivas, nunca se acusó a nadie por el asesinato. Las autoridades francesas investigaron a activistas comunistas y exresistencia en busca de venganza, pero la falta de pruebas impidió enjuiciamientos. El caso oficialmente sigue sin resolverse hasta el día de hoy, aunque la mayoría de los historiadores acepta que Peiper fue asesinado en un acto de venganza relacionado con sus actividades durante la guerra. No obstante, teorías de conspiración surgieron rápidamente y aún persisten, sobre todo entre ex camaradas de las SS y algunos círculos en Alemania. Algunos decían que Peiper fingió su muerte y huyó, como se rumora de otras figuras. Mencionaban varias anomalías. El cuerpo estaba tan quemado que era difícil identificar. Aunque existían registros dentales, Peiper seguía vinculado a redes de exmiembros de las SS que podrían haber facilitado una fuga. Y la fecha, las celebraciones del Día de la Bastilla habrían proporcionado cobertura y distracción para su salida de la zona. El apoyo más citado para esta teoría vino del padre Desbois, sacerdote local y amigo de Peiper en Traves. Años después del incidente, el padre Desbois dudó de la versión oficial sobre la muerte de Peiper. Él mencionó que en su última charla, pocos días antes del incendio, Peiper parecía inusualmente tranquilo y sereno, una actitud que el sacerdote consideró incoherente en alguien que decía temer por su vida y esperaba violencia inminente. El padre Desbois contó en una entrevista que Peiper le dijo: "Lo que tenga que pasar, pasará", mostrando una aceptación que le resultó extraña. El padre Desbois mencionó que objetos personales valiosos para Peiper, como libros, documentos y fotos, nunca aparecieron entre las ruinas de la casa. Esto le sugirió al sacerdote que podrían haber sido retirados antes del incendio, aunque reconoció que esto era solo una especulación de su parte. Aldeanos reportaron vehículos desconocidos en la zona la noche del incendio, autos ajenos a los residentes. Hubo informes no confirmados de pescadores sobre actividad inusual cerca de un lago pequeño, a pocos kilómetros de Traves, al amanecer del 14 de julio, incluyendo lo que podría haber sido una lancha partiendo. Aunque nunca se verificaron, estos detalles alimentaron la especulación de que Peiper fingió su muerte y huyó a Sudamérica u otro lugar, ayudado por antiguos camaradas con redes clandestinas. La conspiración creció porque ex colegas de las SS de Peiper supuestamente recibieron cartas con matasellos de Sudamérica. Tras 1976, la autoría nunca se confirmó. Veteranos en Alemania hablaban de avistamientos en Argentina y Paraguay, nunca comprobados. La mayoría de historiadores e investigadores
descartó estas teorías como ilusiones por simpatizantes que no podían aceptar el trágico final de Piper. La evidencia forense, pese al incendio, confirmó que Piper murió ahí. Los registros dentales coincidían totalmente. Tampoco hubo avistamientos verificados de él tras julio de 1976, y organizar una fuga tan compleja parecía improbable dadas las circunstancias. Las dudas del sacerdote, aunque citadas, reflejaban su apego a Piper y la dificultad natural de aceptar que alguien conocido tuviera un final tan violento. El padre de Bois reconoció él mismo en entrevistas posteriores que no tenía pruebas reales de la supervivencia, solo una sensación de que algo en la versión oficial no le cuadraba. El misterio de la muerte de Piper se volvió símbolo de los legados complicados y no resueltos de los oficiales de las Waffen-SS en la Europa de posguerra. Algunos vieron su asesinato, si fue homicidio, como una retribución por crímenes de guerra impunes y una justicia que los canales oficiales no impartieron. Otros lo vieron como un acto de violencia justiciera que eludía los procesos legales y sentaba un precedente peligroso. La remota posibilidad de fuga mantuvo su nombre presente entre veteranos y comunidades de conspiración durante décadas. Persisten dudas sobre esa noche en Travis. ¿Quién inició el incendio? ¿Fue planeado o espontáneo? ¿Realmente Piper murió o de alguna manera logró escapar? Se aseguró de que la historia de Joachim Piper no acabara con una muerte confirmada, sino que quedara en ambigüedad y especulación. Esta ambigüedad frustró a algunos. Para algunos, especialmente sus subordinados, ofrecía una extraña esperanza de que quizá la justicia no se había cumplido. Lo que permanece históricamente cierto es que la trayectoria de vida de Joachim Piper, de comandante de combate condecorado a criminal de guerra condenado, a exiliado aislado, hasta su muerte violenta o desaparición, reflejó bien la situación imposible de muchos comandantes de las Waffen-SS tras 1945. A diferencia del personal administrativo de las SS, claramente culpable por su papel en los campos de concentración, los comandantes de las Waffen-SS se encontraban en una zona gris entre el servicio militar y crímenes de guerra, haciendo su enjuiciamiento y destino como el de Piper, un tema debatido y misterioso. Aunque muchos comandantes y administradores de campos de concentración fueron juzgados, algunos oficiales de las SS evitaron consecuencias graves por el tipo de actividades que realizaron durante la guerra, y francamente pura audacia. Otto Skorzeny fue tal vez el oficial de las SS más exitoso en evitar el castigo y volverse una celebridad internacional y figura misteriosa en la posguerra. Nacido en Viena en 1908, Skorzeny se unió a las SS en 1931. Su formación en ingeniería lo llevó a recibir asignaciones en servicios técnicos. Su imponente presencia física, 1.93 metros y una cicatriz en la mejilla, y su iniciativa llamaron la atención de sus superiores. En 1943 comandaba operaciones especiales, siendo el hombre de confianza del régimen para misiones imposibles. Skorzeny se hizo famoso internacionalmente por su audaz rescate de Mussolini en septiembre de 1943, tras el arresto del dictador depuesto por autoridades italianas y su reclusión en un resort en Gran Sasso. Skorzeny encabezó un asalto en planeadores que rescató a Mussolini sin disparar. Aunque estratégicamente insignificante en la guerra, la operación fue un triunfo propagandístico y le valió a Skorzeny la Cruz de Caballero entregada por el Führer. Luego lideró misiones de sabotaje en la Batalla de las Ardenas, donde soldados alemanes disfrazados de estadounidenses e infiltrados crearon confusión, desviaron tropas y realizaron reconocimientos. La Operación Griff violó las leyes de guerra al usar uniformes enemigos, lo que hizo de Skorzeny un criminal de guerra según el derecho internacional. Cuando Alemania se rindió, Skorzeny fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Austria. A diferencia de otros oficiales de las SS que se ocultaron o huyeron, él era conocido por sus hazañas como comando, difundidas durante la guerra. Fue juzgado solo por las operaciones de bandera falsa en la ofensiva de las Ardenas, no por el Holocausto o campos de concentración.
En 1947, un tribunal militar en Dachau lo juzgó por ordenar combatir con uniformes enemigos, violando las leyes de guerra. La acusación era simple. Skorzeny organizó y dirigió la Operación Grave, y quienes usaban uniformes enemigos podían ser ejecutados como espías según el derecho internacional. Sin embargo, el juicio tuvo un resultado inesperado. Un excomando de la SOE británica declaró que las fuerzas aliadas usaron tácticas similares durante la guerra, como comandos británicos operando tras líneas enemigas con uniformes alemanes. Este testimonio debilitó el caso de la Fiscalía al sugerir que esas operaciones, aunque cuestionables, ya habían sido usadas por ambos bandos. En septiembre de 1947, el tribunal declaró inocente a Skorzeny. El veredicto sorprendió a los fiscales y alegró a Skorzeny, quien se defendió con habilidad y carisma, impresionando a sus captores por su inteligencia. Pero no fue liberado enseguida. Siguió detenido en un campo de internamiento civil como testigo en otros procesos y por considerarlo posible riesgo para la seguridad. La instalación de internamiento de Darmstadt alojaba a exoficiales de las SS en espera de la desnazificación. En julio de 1948, aún detenido en Darmstadt, Skorzeny realizó su acción más audaz: escapar de la custodia aliada. 3 exoficiales de las SS activos tras la guerra ayudaron en su fuga. Según relatos, llegaron al campo con uniformes de la policía militar estadounidense, mostraron papeles falsos y salieron caminando con Skorzeny. La audaz fuga no fue descubierta durante horas. Skorzeny huyó a Francia, donde redes de ex-SS le dieron casas seguras y documentos falsos. Llegó a España, donde el gobierno de Franco, simpatizante de los anticomunistas, le dio refugio seguro. Franco convirtió a España en refugio de exmiembros de las SS y otros fugitivos, donde Skorzeny vivió cómodamente. En Madrid, Skorzeny no se escondía ni vivía bajo un nombre falso. En cambio, vivía de manera bastante abierta bajo su propia identidad y estableció un negocio legítimo, una empresa de construcción e ingeniería, que resultó bastante exitosa. No obstante, este negocio también era una tapadera para actividades que volvieron a Skorzeny una de las figuras más intrigantes de la Guerra Fría. Evidencias y testimonios indican que Skorzeny colaboró con varios servicios de inteligencia en los años 50 y 60. Se decía que tenía vínculos con agencias de inteligencia occidentales, incluyendo la CIA, la inteligencia de Alemania Occidental y quizá contactos soviéticos. Su empresa de ingeniería le permitía viajar al extranjero y su experiencia en operaciones especiales lo hacía valioso para los servicios de inteligencia como agente encubierto. Skorzeny supuestamente ayudó a crear y mantener rutas de escape para exoficiales de las SS que huían a Sudamérica y Medio Oriente. Se volvió un nodo clave entre exmiembros de las SS, usando sus contactos y movilidad internacional para ayudar a otros a evadir la persecución o iniciar nuevas vidas en el extranjero. En las décadas de 1960 y 1970, Skorzeny tuvo una vida cómoda y pública, a diferencia de otros oficiales de las SS, mientras que los comandantes enfrentaron la ejecución y los líderes de combate cumplieron largas condenas en prisión. Skorzeny asistía a fiestas en círculos sociales de Madrid, dirigía negocios, viajaba con pasaportes legítimos y cultivaba su imagen de comando audaz en vez de criminal. Trabajó brevemente como asesor técnico en películas sobre la Segunda Guerra Mundial, asesorando en tácticas de comando y operaciones especiales para producciones de Hollywood. Su estatus de celebridad resultaba casi surrealista considerando su membresía en las SS y sus acciones durante la guerra. Skorzeny también mantuvo relaciones cercanas con varios movimientos de derecha y neofascistas en Europa y América Latina. Sin embargo, él evitaba apoyar abiertamente la violencia política o actos ilegales que pusieran en riesgo su vida en España. En la década de 1970, algunos investigadores sugirieron que Skorzeny tenía conexiones con diversas actividades de mercenarios y operaciones de tráfico de armas, aunque nunca se pudo probar nada de manera concluyente. Sus antiguos contactos en las SS, junto con conexiones de inteligencia y negocios legales, formaron una red tan compleja que era difícil distinguir entre actividades legales e ilegales. Skorzeny falleció en Madrid el 5 de julio de 1975 a los 67 años por cáncer de pulmón.
nunca tuvo consecuencias importantes por pertenecer a las SS o sus actos en la guerra, salvo un breve encarcelamiento y su absolución en el juicio. Murió pacíficamente en un hospital junto a su familia, a diferencia de los finales violentos de muchos de sus contemporáneos. Su funeral en Madrid atrajo a antiguos camaradas de las SS de toda Europa, demostrando que las redes persistieron décadas después de la caída del régimen. Entre los asistentes había exoficiales de las Waffen-SS, agentes de inteligencia y empresarios, todos parte de la sociedad que los exmiembros de las SS habían creado. La cómoda vida de Skorzeny tras la guerra evidenció una realidad preocupante en el mundo posguerra. Las actividades de una persona en la guerra y las pruebas para enjuiciarla influyeron notablemente en los resultados tras el conflicto. Los comandos y personal de operaciones especiales, con crímenes difíciles de documentar y habilidades útiles en la Guerra Fría, solían salir mejor librados que los guardias o administradores de campos de concentración, cuyos crímenes estaban documentados y sus habilidades eran inútiles en paz. Guillermo Mohnke era un tipo distinto de sobreviviente de las Waffen-SS capturado por los soviéticos con un destino desconocido por décadas. Mohnke, nacido en 1911, se unió a las SS en 1933 y sirvió en la Leibstandarte toda la guerra, llegando a comandarla en 1945. Las unidades de Mohnke participaron en varias masacres de prisioneros, como la ejecución de unos 80 soldados británicos capturados en Wormhout en 1940, aunque había pruebas contra su unidad, el papel directo de Mohnke seguía en disputa, pues sus subordinados decían que actuaron sin su conocimiento ni órdenes. Defensa común entre comandantes de las SS. Mohnke dirigió la defensa del distrito gubernamental en Berlín al final de la guerra y fue de los últimos en ver al Führer vivo. El 2 de mayo de 1945, tras el suicidio, Mohnke lideró un intento de huida del búnker con otros sobrevivientes. Las fuerzas soviéticas lo capturaron poco después. A diferencia de los oficiales de las SS capturados por los aliados occidentales, Mohnke desapareció en el sistema penitenciario soviético. Los soviéticos, tras sufrir grandes bajas luchando contra los alemanes, no mostraron interés en formalidades legales ni debido proceso con el personal de las SS capturado. Mohnke pasó 10 años en campos de trabajo y prisiones soviéticas, sin que Occidente ni su familia supieran dónde estaba. En 1955, tras la muerte de Stalin y el mejoramiento de relaciones soviético-alemanas, Mohnke fue repatriado a Alemania Occidental durante una liberación general de prisioneros. Su regreso sorprendió a muchos que habían asumido que había muerto bajo custodia soviética. Las autoridades británicas y canadienses, conscientes de su posible implicación en la masacre de Wormhout y otros incidentes, buscaron procesarlo. Sin embargo, las pruebas resultaron problemáticas. Muchos testigos murieron en la guerra, la cautividad soviética dejó registros incompletos, y Mohnke afirmaba no haber ordenado ni saber de las ejecuciones. A pesar de múltiples investigaciones realizadas por las autoridades británicas y alemanas durante varias décadas, los fiscales nunca reunieron pruebas suficientes para presentar cargos. Mohnke vivió en Hamburgo manteniendo un perfil bajo y rechazando entrevistas hasta su muerte en 2001 a los 90 años. Su caso mostró cómo el cautiverio soviético podía proteger a oficiales SS de la persecución occidental. La falta de documentación por una década y la dificultad para reunir pruebas años después hicieron casi imposible el enjuiciamiento exitoso. Para algunos miembros de menor rango dentro del régimen, su captura no fue una prioridad inmediatamente después de la guerra, porque los recursos se enfocaron en figuras más prominentes. Theodor Peter Johann Bisch nació el 13 de diciembre de 1907 en Wesselburg-Kug, un pueblo de Holstein, Alemania. Ingresó a las SS en 1930 como miembro 4759 y fue asignado a la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Esta unidad inició como guardaespaldas y luego se volvió una de las principales divisiones de combate de las Waffen-SS. Bisch estuvo siempre en la Leibstandarte, lo cual era inusual entre oficiales que solían ser transferidos. Comenzó como líder de pelotón y ascendió constantemente en las filas, comandante de compañía, comandante de batallón y finalmente comandante de regimiento. Su progreso mostraba su competencia táctica y confiabilidad ante sus superiores. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Rich comandaba una compañía en la Leibstandarte. La unidad participó en la campaña
pero los combates en Polonia fueron breves. En Francia, en 1940, obtuvo mayor experiencia de combate. Wyche, al mando de un batallón, participó en las operaciones que causaron la rápida derrota de franceses y británicos. La invasión soviética en junio de 1941 inició la fase más brutal de la guerra. El batallón de Wyche luchó. En los avances por Ucrania hacia Rostov, los combates en el frente oriental fueron mucho más costosos que campañas previas. Las bajas crecieron mientras los alemanes enfrentaban la dura resistencia soviética y el clima adverso. En el invierno de 1941-1942, las fuerzas alemanas sufrieron su primer gran revés al ser obligadas a retroceder de Moscú por las contraofensivas soviéticas. El batallón de Vyche participó en combates defensivos desesperados. Ese primer invierno ruso marcó a todos los sobrevivientes. El frío extremo, la falta de suministros y los constantes ataques soviéticos generaron condiciones inéditas para las fuerzas alemanas. En 1942, Vyche fue ascendido a comandante de regimiento en la Leibstandarte. Lideró este regimiento durante operaciones continuas en el frente oriental, incluyendo la participación en la ofensiva de verano hacia los campos petroleros del Cáucaso. A inicios de 1943, su regimiento participó en la tercera batalla de Kharkov, donde los alemanes recuperaron la ciudad con una gran contraofensiva. El desempeño de Wyche en estas campañas le valió la Cruz de Caballero el 15 de septiembre de 1941 y las Hojas de Roble el 12 de febrero de 1944. Estas condecoraciones reconocieron su habilidad como comandante y la eficacia de su regimiento en condiciones difíciles. En julio de 1943, la Leibstandarte participó en la Operación Ciudadela, la ofensiva alemana en Kursk. Esta gran batalla, con miles de tanques, fue la última ofensiva estratégica de Alemania en el frente oriental. El regimiento de Wyche participó en el avance blindado para romper las defensas soviéticas, pero la ofensiva falló y marcó un punto clave tras Kursk. La Leibstandarte fue retirada del frente oriental y enviada a Italia en septiembre de 1943. La división actuó tras la rendición de Italia y el armisticio aliado. En abril de 1943, Wyche fue ascendido para comandar la primera división Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler bajo el mando de Joseph Sepp Dietrich. A los 35 años asumió el mando de una de las formaciones de élite al servicio de Alemania. El 6 de junio de 1944, durante el desembarco aliado en Normandía, la Leibstandarte se encontraba en Bélgica. La división de Wyche recibió la orden de trasladarse a Normandía y contraatacar a las fuerzas invasoras. Sin embargo, la superioridad aérea aliada dificultó gravemente el movimiento. Los ataques aéreos provocaron bajas y retrasos antes de que su división llegara al frente. En junio y julio de 1944, Wyche dirigió su división en batallas defensivas cerca de Caen. Los combates fueron muy costosos. La superioridad de los aliados y su apoyo aéreo y naval debilitó poco a poco a las fuerzas alemanas. La división de Wyche tuvo muchas bajas, pero mantuvo mejor cohesión que otras unidades alemanas. En agosto de 1944, las fuerzas alemanas en Normandía estaban cercadas en el bolsillo de Falaise. Las fuerzas aliadas buscaban atrapar a 2 ejércitos alemanes. Wyche lideró su división en combates para mantener abiertas las rutas de escape. El 20 de agosto de 1944, cerca de Falaise, Wyche fue gravemente herido por artillería naval. Sufrió heridas en ambas piernas que requerirían un extenso tratamiento médico. Recibió las espadas para su Cruz de Caballero el 30 de agosto de 1944. Mientras se recuperaba de estas heridas, Wyche fue evacuado del frente y trasladado a hospitales militares en Alemania. Las heridas pusieron fin a su carrera en combate. El resto de la guerra lo pasó recuperándose en hospitales, con varias cirugías y rehabilitación prolongada. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, Wyche seguía recuperándose de sus heridas. Las fuerzas estadounidenses tomaron la instalación médica y Wyche fue hecho prisionero de guerra. Su condición física era mala. Las heridas no habían sanado completamente y caminaba con dificultad. Las autoridades de Estados Unidos investigaron el historial de Wyche para decidir si enfrentaría cargos por crímenes de guerra.
La investigación no halló pruebas directas que vincularan a Wyche con crímenes de guerra. Sin pruebas suficientes, Wyche fue sometido a los procedimientos estándar de desnazificación en 1948. Tras 3 años bajo custodia, Wyche fue liberado y volvió al norte de Alemania para reconstruir su vida. Encontró empleo y vivió tranquilamente manteniendo un perfil bajo y evitando la atención pública. Durante las décadas de 1950 y 1960, Wyche trabajó de manera constante en empleos civiles. A diferencia de algunos exoficiales de las Waffen-SS que se hicieron prominentes en organizaciones de veteranos o publicaron memorias, Wyche en gran medida se mantuvo alejado de esas actividades. Asistía a reuniones privadas, pero evitaba eventos públicos y la atención mediática. Las heridas de Wyche en Normandía lo afectaron siempre. Caminaba con una cojera permanente y sufría dolor crónico debido a las lesiones. Theodorovich falleció el 11 de enero de 1995 en Hamburgo, Norderstedt, a los 87 años, casi 50 años después del fin de la guerra. Su muerte recibió poca atención pública y está enterrado en el Stadtfriedhof de Wasbüttel. Paul Hauser tuvo un papel único en la historia de las Waffen-SS. Fue el comandante de campo de mayor rango y el oficial militar clave en transformar la organización de una milicia política a una fuerza de combate convencional. Hauser nació el 7 de octubre de 1880 en Brandeburgo bajo Havel, por lo que era casi 30 años mayor que la mayoría de los comandantes de las Waffen-SS. Vino de familia militar prusiana y se unió al ejército imperial alemán en 1892. Asistió a la Academia Militar Prusiana y se graduó en 1899, convirtiéndose en teniente del 155 Regimiento de Infantería. En la Primera Guerra Mundial, Hauser fue oficial de Estado Mayor y llegó a mayor. Obtuvo la Cruz de Hierro de primera clase y adquirió una amplia experiencia en planificación y operaciones militares. A diferencia de los jóvenes oficiales que solo tenían experiencia en los últimos años de la guerra, Hauser sirvió en el ejército profesional de la Alemania Imperial en su apogeo. Después de la derrota alemana en 1918, Hauser siguió su carrera militar en la Reichswehr, el ejército profesional de 100.000 hombres permitido por el Tratado de Versalles. Ocupó varios puestos de mando y de Estado Mayor a lo largo de la década de 1920, avanzando constantemente en rango. Para 1932 había alcanzado el rango de general leutnant. En enero de 1932, a los 51 años, Hauser dejó el servicio militar, aunque su retiro fue breve. En noviembre de 1934, las SS contactaron a Hauser para unirse y apoyar en la creación de programas de entrenamiento para sus unidades armadas. Las SS necesitaban oficiales experimentados y profesionales para proporcionar entrenamiento y establecer estándares. Hauser ingresó a las SS en noviembre de 1934 a los 54 años. Se le encargó crear escuelas de entrenamiento para oficiales de las SS Befreiungstruppe. Entre 1935 y 1939, Hauser fundó las escuelas de oficiales SS en Bad Tölz y Braunschweig. Estas instituciones formaron a futuros oficiales de las Waffen-SS. Al iniciar la guerra en 1939, Hauser pasó del entrenamiento al mando en combate. Él lideró la división SS Verfügungs durante la invasión de Francia en mayo de 1940. En los combates cerca de Rotterdam, el 14 de mayo de 1940, Hauser fue gravemente herido. Un fragmento de proyectil le destruyó el ojo derecho y causó graves heridas faciales. A pesar de ello, Hauser volvió al servicio activo. En octubre de 1941, tomó el mando de la división SS Das Reich en el Frente Oriental a los 61 años. Hauser comandó esta división durante el brutal invierno de 1941-1942. El 14 de enero de 1942, durante combates cerca de Rostow, Hauser fue herido nuevamente en el rostro. Tras recuperarse, Hauser ascendió al mando del segundo cuerpo Panzer de las SS a finales de 1942. A inicios de 1943, el cuerpo de Hauser participó en la tercera batalla de Kharkov el 15 de febrero, cuando los soviéticos amenazaban con rodear a las fuerzas alemanas en la ciudad. Hauser ordenó una retirada de la ciudad sin autorización del mando superior. Esta retirada no autorizada permitió que su cuerpo escapara antes de que las fuerzas soviéticas pudieran completar el cerco. En julio de 1943, el cuerpo de Hauser participó en la Operación Ciudadela en Kursk. Tras la batalla, Hauser siguió al mando de su cuerpo en operaciones defensivas. En junio de 1944, tras la invasión aliada de Normandía,
Hauser fue enviado a Francia y asumió el mando del séptimo ejército. Hauser fue el único oficial de las Waffen-SS en comandar un ejército de campaña. Para agosto de 1944, las fuerzas aliadas amenazaban con rodear a las unidades alemanas en el bolsillo de Falaise el 20 de agosto de 1944. Durante el intento de ruptura, Hauser viajaba en su vehículo de mando cuando fue alcanzado por fuego aliado. Tuvo graves heridas en cara y mandíbula, su tercera lesión facial seria. Hauser fue evacuado a Mama, Alemania, para recibir tratamiento médico en enero de 1945, pese a tener 64 años y estar herido. Hauser asumió el mando del grupo de ejércitos G en el sur de Alemania durante los últimos meses de la guerra. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, las fuerzas estadounidenses arrestaron a Hauser. No se hallaron pruebas directas que vincularan a Hauser con crímenes de guerra y fue liberado en 1948 tras 3 años detenido. Se instaló en Ludwigsburg, suroeste de Alemania. A diferencia de Wish, que mantuvo un perfil bajo tras la guerra, Hauser optó por defender públicamente la reputación de las Waffen-SS. En 1953, Hauser publicó Waffen-SS im Einsatz, Waffen-SS in Action, seguido en 1966 por Soldaten von Andre Aug Soldados. Como muchos otros, Hauser se convirtió en una figura principal en HEAG, Hilfsgemeinschaft der Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, la organización de ayuda mutua para exmiembros de las Waffen-SS. Hauser, mediante HEAG, buscó que el servicio en las Waffen-SS se reconociera legalmente igual que en la Wehrmacht para pensiones. Paul Hauser falleció el 21 de diciembre de 1972 en Ludwigsburg a los 92 años. A su funeral asistieron cientos de exmiembros de las Waffen-SS. Otto Kumm nació el 1 de octubre de 1909 en Hamburgo. Fue tipógrafo y trabajó en un periódico antes de unirse a las SS como Führungstrupper el 1 de junio de 1934. En 1939, Kumm fue asignado como comandante de compañía en la división SS de Führung. En la campaña de Polonia, la compañía de Kumm tuvo poca acción, pero en la invasión de Francia, en 1940, Kumm vivió más combate. Su compañía luchó durante las operaciones de ruptura en las Ardenas. El desempeño de Kumm le valió el ascenso al mando de un batallón. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y el batallón de Kumm era parte del regimiento der Führer de la división Das Reich. En el invierno de 1941-1942, el batallón de Kumm luchó en defensas desesperadas. En julio de 1941, Kumm fue ascendido a comandante del regimiento der Führer. A los 32 años, él era de los comandantes de regimiento más jóvenes en el servicio alemán. En 1942, el regimiento de Kumm operó en el Frente Oriental, realizando acciones antipartisanas en territorio soviético ocupado. Estas operaciones siguen siendo de los aspectos más controvertidos de la guerra, pues a menudo implicaban represalias contra civiles. A principios de 1943, el regimiento de Kumm participó en la tercera batalla de Kharkov. Por su liderazgo, Kumm recibió la Cruz de Caballero el 16 de febrero de 1942 y las Hojas de Roble el 6 de abril de 1943. En julio de 1943, Das Reich participó en la Operación Ciudadela en Kursk. Después de Kursk, las fuerzas alemanas estuvieron en constante retirada. El regimiento de Kumm combatió en Ucrania y Polonia en 1943 y 1944. En octubre de 1944, Kumm fue ascendido para comandar la séptima división de montaña SS Príncipe Eugen. Esta división operaba principalmente en Yugoslavia, realizando operaciones antipartisanas. La división Príncipe Eugen estuvo implicada en numerosas atrocidades durante su servicio en los Balcanes. Kumm comandó al Príncipe Eugen de octubre de 1944 a enero de 1945, unos 3 meses. En febrero de 1945, Kumm asumió el mando de la primera división Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler. Él dirigió la división durante los últimos meses de la guerra, incluyendo la Operación Despertar de Primavera en Hungría. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, Kumm se entregó a las fuerzas estadounidenses en Austria. Estados Unidos retuvo a Kumm y empezó a investigar su historial. Al saber que Kumm comandó la división Príncipe Eugen, las autoridades yugoslavas pidieron su extradición.
El gobierno yugoslavo presentó documentación de las atrocidades cometidas por el príncipe Eugen durante el periodo de mando de Kum. La defensa de Kum afirmó que solo dirigió la división 3 meses, que varias atrocidades ocurrieron antes y que no ordenó acciones criminales. Las autoridades de Estados Unidos revisaron el caso durante años, mientras Kum permanecía bajo custodia en el campo de Dachau. En 1948, las autoridades de Estados Unidos rechazaron la extradición solicitada por Yugoslavia. Las pruebas mostraban crímenes de guerra bajo Kum, pero no confirmaban que él diera órdenes directas o estuviera implicado personalmente. Kum evitó la extradición escapando del campo de Dachau. Tras 3 años detenido, fue liberado y regresó a Alemania Occidental. Kum se mudó a Celle, Baja Sajonia, y trabajó en la industria farmacéutica, donde llegó a puestos directivos. A diferencia de Hauser, Kum mantuvo un perfil bajo, evitando la atención pública que pudiera llevar a una nueva investigación. En 1951, Kum fue fundador y primer líder de HIAC, la organización de veteranos de la Waffen-SS. Como presidente y portavoz, él guió los esfuerzos para la rehabilitación histórica y la restitución de derechos de pensión. En 1952, Kum publicó un editorial exponiendo las quejas de la organización contra lo que llamaba propaganda mentirosa sobre las SS. Kum permaneció activo en HIAC durante la década de 1970. El investigador Danny S. Parker, con acceso a archivos de HIAC, describió a Kum como el nazi entusiasta que nunca se reformó. El gobierno de Alemania Occidental consideraba a la organización nazi y la disolvió en 1992. Otto Kum falleció el 23 de marzo de 2004 en Offenburg a los 94 años. Fue el último oficial general de las Waffen-SS con vida. Su caso mostró lo difícil que era probar la responsabilidad de mando en crímenes de guerra y cómo la Guerra Fría afectó el enjuiciamiento de oficiales SS. Max Buncher nació el 20 de abril de 1914 en Kittlitz, Sajonia. Ingresó a las Juventudes Hitlerianas en 1932 y a las SS en 1933. Tras entrenarse como oficial en Bad Tölz y graduarse en 1936, Buncher fue asignado en 1938 a la Leibstandarte SS Adolf Hitler y luego a la escolta personal de Hitler como oficial de ordenanza. En enero de 1940 regresó a la Leibstandarte como comandante de pelotón en una compañía de motociclistas bajo el mando de Kurt Meyer. En la campaña de 1940 en Francia, Buncher mostró aptitud para la guerra móvil. La invasión soviética en junio de 1941 permitió a Buncher demostrar sus habilidades. Comandó unidades de la Leibstandarte en Ucrania. Su actuación le valió la Cruz de Caballero el 15 de septiembre de 1941. En 1942, Buncher siguió al mando de unidades en el Frente Oriental. En febrero de 1942, recibió el mando del batallón Sturmgeschütz de la Leibstandarte. Después de completar el entrenamiento del Estado Mayor General, fue ascendido a Sturmbannführer y se le dio el mando de un batallón de tanques. En febrero y marzo de 1943, el batallón de Buncher participó en la tercera batalla de Yarkov. El 13 de febrero, su batallón logró avanzar y ayudar a las tropas SS cercadas bajo Kurt Meyer. Por su papel en estas operaciones, Buncher recibió la Cruz Alemana en oro y la Cruz de Caballero el 28 de febrero de 1943. En junio de 1943, Buncher fue transferido a Francia para unirse a la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, asumiendo el mando del 12º Regimiento Panzer SS. En junio de 1944, tras el desembarco aliado en Normandía, el regimiento de Buncher combatió defensivamente cerca de Cayenne. En agosto de 1944, las fuerzas alemanas en Normandía quedaron atrapadas en el bolsón de Falaise. El 20 de agosto, Buncher y su Estado Mayor intentaron escapar a pie. Buncher fue herido en el CAF durante la huida. El 24 de agosto de 1944, Buncher fue capturado por fuerzas canadienses cerca de Potigny. Como oficial superior de las SS, Buncher era un prisionero valioso. Primero estuvo en campos de prisioneros en Gran Bretaña, en el campo 165 de Caithness, Escocia, reservado para oficiales alemanes de alto rango. Las condiciones en los campos de prisioneros británicos cumplían la Convención de Ginebra. Buncher pasó el resto de la guerra cautivo.
Aunque los documentos decían que fue entregado a los soviéticos y estuvo años en campos de trabajo, los registros históricos muestran que siempre estuvo bajo custodia británica. Lo interrogaron sobre tácticas y estructura de las unidades blindadas de las SS, pero no sufrió el trato brutal mencionado en el documento original. En 1948, Wünscher fue liberado y regresó a Alemania Occidental. Tenía 34 años y necesitaba reconstruir su vida civil. Se mudó a Wuppertal, oeste de Alemania, y trabajó en la industria hasta ser gerente de planta. A diferencia de otros exoficiales SS que buscaban publicidad, Wünscher fue discreto. Rara vez dio entrevistas, no publicó memorias y evitó los medios. Mantuvo contacto con algunos excompañeros, pero evitó los grandes eventos públicos. Wünscher se casó con Ingeborg y crió a 5 hijos. Trabajó hasta jubilarse en 1980 y vivió tranquilamente. Max Wünscher falleció el 17 de abril de 1995 en Múnich a los 80 años, poco antes de cumplir 81. Su muerte tuvo poca atención pública. Felix Martin Julius Steiner nació el 23 de mayo de 1896 en Stalepunen, Prusia Oriental, actualmente Nestorov, Rusia. Provenía de clase media y tuvo buena educación hasta que la Primera Guerra Mundial interrumpió sus estudios. En 1914, a los 18 años, Steiner se ofreció como voluntario al servicio militar y sirvió como oficial de infantería en el frente occidental durante toda la Primera Guerra Mundial. Participó en la Guerra de Trincheras y obtuvo la Cruz de Hierro de segunda clase y, más tarde, la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía. Steiner, a diferencia de otros jóvenes oficiales, sobrevivió los 4 años de guerra y ganó gran experiencia en combate. Presenció nuevas tácticas como los métodos de asalto de soldados de choque que priorizaban velocidad, infiltración e iniciativa sobre tácticas rígidas. Tras la derrota alemana en 1918, Steiner siguió en el ejército y se unió al Freikorps que luchó en el Báltico contra los bolcheviques. Estos Freikorps eran formaciones paramilitares voluntarias, compuestas por veteranos que no podían adaptarse a la vida civil o que querían seguir luchando. Las campañas en el Báltico fueron brutales, con guerra irregular y pocas convenciones. Tras la disolución de los Freikorps y la reducción del ejército alemán a 100.000 hombres por el Tratado de Versalles, Steiner se unió al ejército regular. Se desempeñó como oficial profesional durante toda la década de 1920, ocupando varios puestos de infantería, mando y de Estado Mayor. Su experiencia en la Primera Guerra Mundial y su servicio militar lo hicieron parte de la generación de oficiales que formó la base del ejército alemán de entreguerras. A inicios de los años 30, la carrera de Steiner en la Reichswehr parecía haber llegado a su límite. Las oportunidades de ascenso eran escasas en el pequeño ejército, y se enfrentaba a la jubilación sin alcanzar un rango superior. En 1933, a los 37 años, se retiró de la Reichswehr como mayor, pero su retiro fue breve. En 1935, Steiner fue invitado a unirse a las SS Verfügungstruppe, Fuerzas Armadas en desarrollo por las SS. La organización requería oficiales expertos para entrenar y dirigir sus unidades militares. Steiner se unió en 1935 y fue encargado de crear y liderar el regimiento SS Deutschland, una de las primeras unidades armadas de las SS. Steiner aplicó su experiencia militar y de la Primera Guerra Mundial en este nuevo cargo. Sin embargo, también aportó ideas innovadoras sobre tácticas y entrenamiento que diferían de los métodos estándar del ejército. Destacaba la condición física, la iniciativa, la coordinación de armas y tácticas ofensivas agresivas. Sus entrenamientos exigentes formaban soldados muy motivados y capaces. Entre 1935 y 1939, Steiner dirigió el regimiento Deutschland y lo convirtió en una unidad de élite. Destacaba el mando descentralizado, esperando que oficiales subalternos y suboficiales tomaran la iniciativa sin esperar órdenes. Esto era inusual en la tradición militar alemana, que normalmente enfatizaba la obediencia y el cumplimiento preciso de las órdenes cuando comenzaba la guerra. En septiembre de 1939, el regimiento de Steiner participó en la invasión de Polonia como parte de la división SS Verfügung. El regimiento vio combate durante la campaña y actuó de manera efectiva. Sin embargo, la campaña de Polonia fue relativamente breve, durando solo unas pocas semanas. La campaña de 1940 en Francia representó una prueba más significativa. El regimiento Deutschland de Steiner
Luchó en los Países Bajos y más tarde en Francia durante las operaciones de ruptura. El 14 de mayo de 1940, cerca de Rotterdam, Steiner fue herido cuando su puesto fue atacado por artillería. Las heridas no eran mortales, pero necesitaron evacuación y atención médica. Después de recuperarse, Steiner regresó al mando y continuó liderando el Regimiento Deutschland durante 1940 y hasta 1941. El rendimiento de su regimiento y sus tácticas innovadoras le valieron el reconocimiento de sus superiores y fue ascendido a comandante de brigada a finales de 1940, tomando el mando de una formación que incluía varias unidades de las SS. En diciembre de 1940, Steiner asumió el mando de la nueva división SS Viking. Esta división era única por contar con voluntarios de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Finlandia. La idea era formar una división SS paneuropea de voluntarios germánicos. Steiner lideró la división vikinga durante la invasión a la Unión Soviética iniciada en junio de 1941. Su división fue parte del Grupo de Ejército Sur y avanzó por Ucrania. La división luchó en Uman en agosto de 1941, donde las fuerzas alemanas rodearon y destruyeron grandes formaciones soviéticas. En otoño de 1941, la división de Steiner avanzó hacia el este y llegó al Cáucaso a finales de ese año. La división vikinga ganó fama como formación de combate efectiva. En el invierno de 1941-1942, la división vikinga realizó operaciones defensivas ante las contraofensivas soviéticas. El frío extremo y los ataques soviéticos marcaron este periodo. La división de Steiner tuvo muchas bajas, pero mantuvo mejor cohesión que otras unidades alemanas. En mayo de 1942, Steiner fue ascendido para comandar el tercer cuerpo Panzer de las SS que estaba en formación. Este ascenso lo pasó de liderar una división a dirigir un cuerpo con autoridad sobre varias divisiones. Entre 1942 y principios de 1943, organizó y entrenó este nuevo cuerpo. A inicios de 1943, el cuerpo de Steiner estaba listo para el combate, pero su relación con el alto mando se volvió más tensa. Steiner tenía opiniones firmes sobre táctica y estrategia y expresaba su desacuerdo con órdenes que consideraba innecesarias o tontas. Esta actitud independiente generó problemas en el sistema militar alemán, donde la obediencia era primordial. Steiner era poco popular entre algunos superiores por cuestionar órdenes, aunque reconocían su habilidad táctica. Durante 1943 y 1944, el cuerpo de Steiner operó en varios sectores del Frente Oriental, participando en operaciones defensivas, mientras las fuerzas alemanas se retiraban al oeste. Bajo presión soviética, su cuerpo combatió en el Báltico intentando frenar el avance hacia Prusia Oriental. A inicios de 1945, la situación militar era desesperada, con los soviéticos avanzando en todos los frentes y las fuerzas alemanas colapsando. En enero de 1945, Steiner asumió el mando del 11º Ejército Panzer de las SS, que pese a su nombre, era una formación débil con poca fuerza de combate. En abril de 1945, durante la Batalla de Berlín, el ejército de Steiner estaba al norte de la ciudad. El 21 de abril de 1945, recibió órdenes de contraatacar para liberar Berlín, rodeada por fuerzas soviéticas. La orden vino directamente del más alto nivel de mando. Sin embargo, Steiner reconoció que la orden era imposible de ejecutar. Su ejército no tenía fuerza, equipo ni suministros para una ofensiva significativa. Las fuerzas soviéticas los superaban ampliamente en número y armamento. Atacar solo causaría la destrucción inútil de lo que quedaba de sus tropas. Steiner decidió no atacar e informó a sus superiores que no tenía suficientes fuerzas para la misión. Esta negativa a seguir órdenes supuestamente provocó un famoso arrebato cuando el liderazgo se enteró de que el ataque no había ocurrido. La evaluación de Steiner era militarmente sensata. El ataque solo habría causado más bajas. A finales de abril y principios de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se desintegraban. Steiner llevó sus unidades al oeste para evitar el cerco soviético. El 3 de mayo de 1945 se rindió ante las fuerzas británicas cerca de Lüneburg en el norte de Alemania. Las autoridades británicas mantuvieron a Steiner como prisionero de guerra. Los investigadores revisaron a fondo su historial por su alto rango en las Waffen-SS. Buscaron pruebas de crímenes de guerra, centrándose en su mando en la división vikinga
y su cuerpo en el frente oriental. La investigación fue compleja. La división vikinga actuó en áreas con muchas atrocidades, como operaciones antipartisanas y represalias contra civiles. Sin embargo, fue difícil probar la participación directa de Steiner o sus órdenes en actos criminales específicos. Steiner comandó la división vikinga en 1941-1942, cuando los crímenes de guerra eran comunes en el frente oriental. Los archivos soviéticos documentaron atrocidades en las zonas donde operaba su división. Sin embargo, demostrar que Steiner ordenó personalmente estas acciones y no fueron hechas por subordinados sin su conocimiento era difícil. El enfoque táctico de Steiner en operaciones convencionales y su profesionalismo al mando le favorecieron. Durante las investigaciones, algunos oficiales aliados lo veían como un profesional militar competente, en lugar de un fanático ideológico. La investigación siguió varios años. Steiner estuvo bajo custodia británica en distintas instalaciones para prisioneros de alto rango. Durante este tiempo fue interrogado repetidamente sobre su servicio durante la guerra, la estructura de las Waffen-SS y operaciones específicas. En 1948, las autoridades británicas no hallaron pruebas para acusar por crímenes de guerra. No se halló evidencia directa que vinculara a Steiner con órdenes criminales. Los desafíos de probar la responsabilidad de mando, combinados con la destrucción de muchos registros militares, impidieron el enjuiciamiento. Steiner fue liberado en 1948 tras 3 años detenido. A los 52 años volvió a una Alemania derrotada y dividida. Se estableció en Múnich, en la zona de ocupación estadounidense, que más tarde formó parte de Alemania Occidental. A diferencia de otros comandantes de las SS que defendieron públicamente a las Waffen-SS, Steiner mantuvo un perfil más bajo. Sin embargo, al principio no evitó por completo la actividad pública. En los años 50 empezó a escribir y dar conferencias sobre tácticas militares y su experiencia en la guerra. En 1958, Steiner publicó un libro titulado Die Freiwilligen, Idea y Sacrificio. El libro presentaba a las Waffen-SS como una formación militar de voluntarios idealistas que luchaban por Europa contra el bolchevismo. Minimizó o ignoró la participación de la organización en crímenes de guerra y presentó una versión suavizada de su historia. El libro resultó ser polémico. Críticos dijeron que blanqueaba el historial de una organización ligada a muchas atrocidades. Los veteranos y sus familias lo aceptaron como una validación de su servicio. El libro tuvo varias ediciones y se mantuvo popular entre ciertos públicos durante décadas. Steiner participó en organizaciones de veteranos, aunque menos que otros. Asistió a reuniones de exmiembros de la división vikinga y otras unidades de las Waffen-SS. Mantenía contacto por cartas con exsubordinados y la comunidad de veteranos. En los años 60, Steiner dio entrevistas ocasionales a historiadores militares y periodistas. Por lo general destacaba aspectos militares y tácticos, omitiendo o minimizando temas como crímenes de guerra o el Holocausto. Se le mostraba como un soldado profesional centrado en operaciones militares, sin participar en crímenes políticos o ideológicos. Las innovaciones tácticas de Steiner, en particular su énfasis en la iniciativa y las operaciones de armas combinadas, sí atrajeron un interés genuino de los historiadores militares. Sus métodos de entrenamiento y tácticas fueron estudiados por los militares tras la guerra. Su interés militar le dio credibilidad y respeto que otros exoficiales de las SS no tenían. Sin embargo, sus escritos y defensa tras la guerra ayudaron a separar a la Waffen-SS de otras ramas de las SS y minimizar su papel en atrocidades. Al presentar a la Waffen-SS principalmente como una fuerza militar de voluntarios que luchaban contra el comunismo, el trabajo de Steiner ocultó la participación documentada de las unidades de la Waffen-SS en masacres, asesinatos de represalia y apoyo a operaciones del Holocausto. En 1963, Steiner publicó otro libro, Die Arme der Geketteten, el ejército de los proscritos, que continuó su defensa de la Waffen-SS y la presentó como una fuerza militar incomprendida. El libro volvió a ser popular entre veteranos y simpatizantes. Entre los años 60 y 70, Steiner vivió en Múnich, escribía ocasionalmente y seguía en contacto con la comunidad de veteranos. A pesar de su avanzada edad, su salud se mantuvo bien. Steiner, a diferencia de otros, no sufrió heridas graves durante la guerra.
Felix Steiner falleció el 17 de mayo de 1966 en Múnich a los 69 años 70. Vivió 21 años tras la guerra, dedicando ese tiempo a defender la reputación de las Waffen-SS con sus escritos y declaraciones públicas. A su funeral asistieron numerosos exoficiales y veteranos de las Waffen-SS, lo que demuestra los lazos que seguían existiendo dentro de esta comunidad. Herbert Otto Giller nació el 8 de marzo de 1897 en Gandesheim, Baja Sajonia. Como Felix Steiner era de la generación que llegó a la adultez en la Primera Guerra Mundial. En 1915, a los 18 años, Giller se alistó en el ejército imperial alemán y fue asignado a un regimiento de infantería. Giller sirvió en el frente occidental el resto de la Primera Guerra Mundial, participando en la Guerra de Trincheras y obteniendo la Cruz de Hierro de segunda clase. A diferencia de otros que sirvieron poco, Giller estuvo más de 3 años en combate antes de que la guerra acabara en noviembre de 1918. La experiencia lo marcó, como a la mayoría de quienes sobrevivieron a las trincheras. Después de la derrota de Alemania, Giller dejó el servicio militar y entró a la vida civil. En los años 20 trabajó en diversos oficios buscando establecerse en la difícil economía de la Alemania de Weimar. El periodo estuvo marcado por la inflación, el desempleo y la inestabilidad política. En 1931, a los 34 años, Giller se unió a las SS. Su experiencia militar en la Primera Guerra Mundial lo volvió valioso al formarse unidades armadas. Cuando se creó la SS Verfügungstruppe en los años 30, Giller se unió como oficial. Aunque su experiencia era de la Primera Guerra Mundial, seguía siendo mayor que la de la mayoría de los reclutas de las SS. En 1939, Giller comandaba un regimiento de artillería en la división SS Verfügung. Se ajustaba a su temperamento y habilidades, pues necesitaba coordinación, precisión matemática y capacidad para apoyar operaciones de infantería y blindados. Giller mostró habilidad en el mando. Durante la campaña de 1940 en Francia, el regimiento de artillería de Giller proporcionó apoyo de fuego para las operaciones de ruptura que derrotaron a las fuerzas francesas y británicas. El apoyo de artillería fue clave para el éxito alemán y el regimiento de Giller cumplió su misión. Su competencia le valió reconocimiento y recomendaciones para ascender. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 marcó el inicio del periodo más intenso de la carrera militar de Giller. Su regimiento de artillería apoyó el avance hacia Leningrado. La campaña en la Unión Soviética fue más brutal que las anteriores, con grandes distancias, fuerte resistencia soviética y muchas bajas. El sitio de Leningrado, iniciado en septiembre de 1941 y que duró casi 900 días, incluyó extensas operaciones de artillería. El regimiento de Giller participó en los bombardeos y en la defensa ante los intentos soviéticos de romper el sitio. La guerra de artillería en Leningrado tuvo disparos intensos y alto consumo de municiones. En 1942 y principios de 1943, Giller siguió al mando de su regimiento de artillería en operaciones cerca de Leningrado y otros frentes del noreste. La experiencia le otorgó amplio conocimiento en operaciones de artillería bajo clima extremo, problemas de suministro y combate constante. A mediados de 1943, Giller fue ascendido y tomó el mando de la 5ª División Panzer SS Viking. Esto fue un ascenso importante de regimiento a división. La División Viking, antes dirigida por Felix Steiner, ya tenía fama de ser una unidad de combate eficaz cuando Giller la asumió. La División Viking era única, formada por voluntarios de Escandinavia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Bélgica y otras naciones europeas. Su composición internacional la diferenciaba de la mayoría de las divisiones alemanas, formadas sobre todo por alemanes. Giller lideró esta división en las defensas en Ucrania de mediados de 1943 a 1944. En esta fase de la guerra, las fuerzas alemanas se retiraban y luchaban para frenar a los soviéticos. La división Viking realizó acciones de retaguardia e intentó establecer defensas, pero la superioridad numérica soviética las superaba continuamente. En enero de 1944, las fuerzas soviéticas iniciaron una ofensiva en el centro de Ucrania, cerca de Cherkasy.
La ofensiva cercó a unos 54.000 soldados alemanes de dos cuerpos, incluida la división Viking de Giller. El cerco tenía un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros y fue rodeado rápidamente por las fuerzas soviéticas. El cerco de Cherkasy se convirtió en una de las principales batallas de cerco del frente oriental. Las fuerzas alemanas cercadas con pocos suministros sufrían constantes ataques soviéticos y una situación desesperada. Sin ayuda o ruptura, toda la fuerza sería destruida o capturada. Giller lideró la división vikinga en el cerco del 28 de enero al 16 de febrero de 1944. Las fuerzas alemanas dentro resistieron los ataques soviéticos, mientras que las fuerzas de ayuda intentaron abrirse paso desde afuera. Sin embargo, los intentos de rescate fracasaron. Las fuerzas soviéticas eran muy fuertes y las distancias enormes. A mediados de febrero se vio que el rescate no llegaría. Las fuerzas atrapadas debían elegir entre rendirse o intentar huir por las líneas soviéticas. Rendirse era casi seguro morir o pasar décadas en campos de trabajo. Para los soldados, intentar fugarse ofrecía una oportunidad de escapar, aunque habría muchas bajas. La noche del 16 al 17 de febrero de 1944, las fuerzas alemanas en el bolsillo de Cherkasy intentaron escapar desesperadamente. Unos 35.000 a 40.000 soldados intentaron abrirse paso luchando contra el cerco soviético. Avanzaron en columnas buscando infiltrarse por huecos en las líneas soviéticas. Giller lideraba la división Viking en la fuga. Su división fue contra una de las columnas principales en el escape. La fuga ocurrió de noche, en condiciones invernales, con los soldados avanzando a pie por un terreno cubierto de nieve mientras recibían fuego de las fuerzas soviéticas. La fuga fue exitosa pero muy costosa. Entre 30.000 y 35.000 soldados escaparon del cerco y llegaron a las líneas alemanas, aunque hubo muchas bajas. Se estima que murieron entre 5.000 y 10.000 personas. Durante el intento de ruptura, todo el equipo pesado, incluidos tanques, artillería y vehículos, tuvo que ser abandonado. Los soldados huyeron solo con sus armas y lo que podían cargar. El liderazgo de Giller en la ruptura de Cherkasy le dio un reconocimiento importante. El 20 de abril de 1944 recibió la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas por liderar a la división vikinga fuera del cerco. Fue una de las más altas condecoraciones militares de Alemania, otorgada solo a 159 personas en toda la guerra. El 19 de agosto de 1944, Giller recibió los diamantes para su Cruz de Caballero, convirtiéndose en uno de solo 27 en obtener este máximo reconocimiento. Los diamantes reconocieron su liderazgo continuo en la división vikinga durante las operaciones defensivas. Tras la batalla de Cherkasy, la división vikinga fue retirada para reorganizarse y recibir reemplazos. La división había sufrido muchas bajas y perdió todo su equipo pesado durante la ruptura. La reconstrucción requirió varios meses. En julio de 1944, Giller fue ascendido a comandante del cuarto cuerpo Panzer de las SS, obteniendo autoridad sobre varias divisiones. Su cuerpo incluía unidades de las SS y del ejército en varios sectores del frente oriental. En el último año de la guerra, de mediados de 1944 a 1945, el cuerpo de Giller participó en operaciones defensivas en Polonia y Hungría. Las fuerzas alemanas estaban en constante retirada, intentando frenar los avances soviéticos, pero sin poder detenerlos. El cuerpo pasaba de una posición defensiva a otra, obligado a retirarse siempre ante la fuerte presión soviética. En octubre de 1944, las fuerzas soviéticas rodearon Budapest, dejando atrapadas a importantes fuerzas alemanas y húngaras. El mando alemán decidió lanzar operaciones de rescate para abrirse paso hasta Budapest y evacuar a las fuerzas atrapadas. El cuarto cuerpo Panzer SS de Giller participó en múltiples intentos de liberar Budapest entre diciembre de 1944 y febrero de 1945. Estas operaciones, conocidas como Konrad I, II y la Tercera, intentaron romper el cerco soviético y llegar a la ciudad. Giller comandó su cuerpo durante estos intentos de rescate. Las operaciones de rescate fracasaron. Las fuerzas soviéticas habían establecido fuertes posiciones defensivas alrededor de Budapest, y las fuerzas alemanas atacantes no pudieron romperlas a pesar de los intensos combates. Cada rescate causó muchas bajas y no logró el objetivo. La guarnición en Budapest se rindió en febrero de 1945. Después de las fallidas operaciones de rescate en Budapest,
El cuerpo de Giller continuó combatiendo en Hungría y Austria durante los últimos meses de la guerra. En abril de 1945, las fuerzas alemanas colapsaban. Las unidades se fragmentaban, la comunicación se perdía y la resistencia organizada ya no era posible. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, Giller estaba en Austria con los restos de su cuerpo. Se enfrentó a la decisión crucial que determinaría su destino: rendirse ante las fuerzas soviéticas o ante las fuerzas aliadas occidentales. Por su experiencia en el Frente Oriental y alto rango en las SS, Giller sabía que ser capturado por los soviéticos implicaba muerte o años en campos de trabajo forzado. Ordenó a su cuerpo moverse al oeste, hacia las líneas estadounidenses, en vez de rendirse a los soviéticos que avanzaban del este. Esa decisión probablemente le salvó la vida. El 8 y 9 de mayo de 1945, Giller y su grupo se rindieron a las fuerzas estadounidenses en Austria. El contraste con quienes estuvieron bajo custodia soviética y pasaron 10 años en campos de trabajo es notable. Rendirse a cierta potencia aliada podía significar para un oficial de las SS una detención cómoda o un encarcelamiento brutal. Las autoridades de Estados Unidos retuvieron a Giller como prisionero e investigaron su historial. Los investigadores analizaron su servicio en la guerra, enfocándose en su mando de la división vikinga y su cuerpo en el Frente Oriental. La investigación buscó evidencia de crímenes de guerra. La división vikinga operó en zonas de atrocidades, realizando operaciones antipartisanas y represalias contra civiles. Sin embargo, Giller dirigió principalmente unidades de combate convencionales contra fuerzas soviéticas, no de seguridad o antipartisanas, donde los crímenes de guerra eran más frecuentes. No hallaron pruebas directas que vincularan a Giller con crímenes de guerra. Sus unidades pelearon contra fuerzas soviéticas en operaciones convencionales. Aunque operaba en un entorno donde las atrocidades eran generalizadas, no se pudo establecer evidencia específica que vinculara personalmente a Giller con órdenes o acciones criminales. La investigación destacó la reputación de Giller entre prisioneros y algunos oficiales aliados como un comandante profesional enfocado en operaciones militares, no en cruzadas ideológicas. Esta reputación, fuera completamente precisa o no, jugó a su favor. Sin pruebas para acusarlo, Giller fue sometido a procedimientos de desnazificación. El proceso de desnazificación clasificaba a las personas según su implicación y apoyo al régimen. La clasificación de Giller no requirió encarcelamiento adicional tras su tiempo como prisionero de guerra. Giller fue liberado de la custodia de Estados Unidos en 1948 tras casi 3 años detenido. Tenía 51 años y afrontaba el reto de iniciar una vida civil tras pasar gran parte de su adultez en el servicio militar. Giller se estableció en Stemmen, un pequeño pueblo de Baja Sajonia cerca de Hannover. Buscaba empleo y halló trabajo en el sector forestal. Mantuvo buena salud tras la guerra. Herbert Otto Giller murió el 26 de diciembre de 1966 en Stemmen a los 69 años. Vivió 18 años después de su liberación de la custodia estadounidense, logrando una transición exitosa a la vida civil y evitando el enjuiciamiento o la controversia que afectó a algunos de sus contemporáneos. Su muerte pasó casi desapercibida. Solo un breve obituario mencionó su fallecimiento sin profundizar en su carrera militar en la división vikinga. Su muerte fue lamentada, pero no hubo un gran funeral público. Giller mantuvo un perfil bajo incluso hasta su fallecimiento. Johannes Rudolf Mühlenkamp nació el 9 de octubre de 1910 en Metz-en-Couture, norte de Francia, que no es Metz en Lorena. Mühlenkamp, mucho más joven que Steiner o Giller, quienes lucharon en la Primera Guerra Mundial, llegó a la mayoría de edad en la era de Weimar y se unió a las SS en septiembre de 1934 a los 23 años. Mühlenkamp inició su carrera en las SS en puestos de entrenamiento y administración. Cuando las SS crearon unidades armadas a fines de los 30, él pasó al servicio militar. Para 1939, él ocupaba un puesto en la división de las SS Verfügung, ascendiendo en los rangos de oficial subalterno. En la campaña de 1940 en Francia, Mühlenkamp fue comandante de compañía en una unidad de las SS. La campaña le dio su primera experiencia de combate, aunque su papel fue menor. La victoria alemana hizo que muchos oficiales, como Mühlenkamp, tuvieran poca participación en combate. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941
marcó el inicio del servicio militar más significativo de Mühlenkamp. Fue asignado a la división vikinga, la misma división que Felix Steiner había comandado inicialmente y que Herbert Gille comandaría después. Mühlenkamp lideró un batallón en la división. Durante el avance inicial, la división vikinga participó en la ofensiva por Ucrania hacia el Cáucaso en el verano y otoño de 1941. El batallón de Mühlenkamp participó en varios enfrentamientos. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia el este, los combates se volvían cada vez más difíciles, debido a que la resistencia soviética se endurecía y las líneas de suministro se alargaban. Durante el invierno de 1941-1942, cuando las contraofensivas soviéticas atacaron a las fuerzas alemanas en todo el frente, el batallón de Mühlenkamp participó en operaciones defensivas. Este periodo se definió por el frío extremo y los ataques soviéticos. Muchas unidades alemanas sufrieron bajas catastróficas tanto por el combate como por la congelación. El batallón de Mühlenkamp sobrevivió a este difícil invierno, aunque con pérdidas significativas. Entre 1942 y 1943, Mühlenkamp sirvió con la división vikinga en varios sectores del Frente Oriental Sur. Su desempeño y supervivencia a lo largo de múltiples campañas lo llevaron a ser ascendido. Para 1943, él comandaba el 5º Regimiento Panzer SS, el componente blindado de la división vikinga. Este ascenso al mando de un regimiento fue importante. A los 32 o 33 años, Mühlenkamp comandaba todos los tanques y vehículos blindados de la división. El 5º Regimiento Panzer de las SS era la fuerza principal de ataque de la división vikinga, y Mühlenkamp era clave para su efectividad. Bajo Mühlenkamp, el regimiento Panzer realizó operaciones defensivas en Ucrania en 1943. A medida que las fuerzas alemanas se retiraban hacia el oeste bajo la presión soviética, el regimiento luchó en numerosas acciones de retaguardia. La guerra de tanques en el frente oriental tuvo grandes pérdidas. La superioridad numérica y táctica soviética provocaba desgaste constante en los blindados alemanes. En enero de 1944, la división Viking y el regimiento Panzer de Mühlenkamp quedaron atrapados en el cerco de Cherkasy. Las fuerzas soviéticas rodearon a unos 54.000 soldados alemanes, y la situación era desesperada. Durante casi 3 semanas, de finales de enero a mediados de febrero de 1944, las fuerzas atrapadas resistieron ataques soviéticos. Los tanques de Mühlenkamp defendían el perímetro y repelían ataques soviéticos de blindados e infantería. La situación del combustible en el cerco se volvió crítica. Los tanques requerían combustible para operar, pero al estar rodeados, era imposible reabastecerlos. Al agotarse el combustible, los tanques se usaron como defensas estáticas en vez de armas móviles. Cuando las fuerzas alemanas intentaron romper entre el 16 y 17 de febrero de 1944, Mühlenkamp enfrentó una decisión crucial. Los tanques no tenían suficiente combustible para romper el cerco con la infantería, así que tendrían que abandonar los vehículos. Ordenó destruir los tanques para evitar que los soviéticos los tomaran, y las tripulaciones se unieron a la infantería. Salida caótica y costosa de Cherkasy a pie. Mühlenkamp y su regimiento Panzer intentaron cruzar las líneas soviéticas junto a la división Viking. La salida nocturna en condiciones invernales bajo fuego resultó en muchas bajas. Mühlenkamp sobrevivió y alcanzó las líneas alemanas con varios de sus hombres, pero sin tanques. Por su liderazgo en Cherkasy y la retirada, Mühlenkamp recibió la Cruz de Caballero el 23 de febrero de 1944. Esta condecoración reconoció su mando del regimiento Panzer en circunstancias muy difíciles y su exitoso liderazgo en la fuga del cerco. Tras escapar de Cherkasy, la división Viking requirió una reconstrucción, pues perdió todo su equipo pesado y sufrió muchas bajas. Fue retirada del frente y enviada a la retaguardia para recibir nuevos tanques, vehículos y personal de reemplazo. Mühlenkamp siguió liderando el 5º Regimiento Panzer de las SS durante su reconstrucción. En 1944, el regimiento recibió nuevos tanques y estaba listo para volver al combate. La situación estratégica empeoró drásticamente, con los soviéticos avanzando en todos los frentes y los alemanes en retirada. La división vikinga reconstruida con el regimiento Panzer de Mühlenkamp volvió al combate en verano de 1944. La división luchó en operaciones defensivas en Polonia mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Varsovia. Los combates se caracterizaron por retiradas continuas e intentos desesperados de establecer líneas defensivas que eran superadas una y otra vez.
En julio de 1944, Mühlenkamp recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero por su liderazgo al frente del regimiento Panzer tras Cherkasy. A los 33 años fue uno de los receptores más jóvenes de esta alta condecoración. Durante la segunda mitad de 1944 y hasta 1945, el regimiento de Mühlenkamp luchó en operaciones defensivas en Polonia y más tarde en Hungría. La división vikinga intentó liberar Budapest en diciembre de 1944 y enero de 1945, aunque estas operaciones no rompieron las líneas soviéticas. A inicios de 1945, la situación militar era desesperada. Las fuerzas alemanas colapsaban en todos los frentes. Mühlenkamp siguió al mando de su regimiento Panzer en los últimos meses de la guerra, aunque ya era solo una sombra de su fuerza original. La falta de tanques, combustible y el desgaste lo redujeron a una fracción de su fuerza. En abril de 1945, el regimiento de Mühlenkamp operaba cerca de Viena, mientras los soviéticos avanzaban hacia Austria. En las últimas semanas de la guerra, las unidades alemanas se fragmentaron. La resistencia organizada fue imposible. La comunicación y el suministro colapsaron, y las tropas actuaban de forma independiente para sobrevivir. Cuando Alemania se rindió a principios de mayo de 1945, Mühlenkamp estaba en Austria. Como Geller y otros oficiales SS, tuvo que decidir rendirse a los soviéticos o a los aliados occidentales. Por su largo servicio en el frente oriental contra los soviéticos, ser capturado por ellos casi siempre implicaba ejecución o décadas en campos de trabajo. Mühlenkamp ordenó a su personal avanzar hacia el oeste, hacia las líneas estadounidenses. Rendirse ante los estadounidenses en vez de los soviéticos probablemente les salvó la vida, igual que a Geller y otros. El 8 y 9 de mayo de 1945, Mühlenkamp y su regimiento se rindieron ante fuerzas estadounidenses en Austria. Las autoridades de Estados Unidos mantuvieron a Mühlenkamp como prisionero de guerra, siendo comandante de regimiento en la división vikinga. Los investigadores revisaron su historial por posibles cargos de crímenes de guerra. La investigación abordó su servicio en el Frente Oriental de 1941 a 1945. La investigación analizó las acciones de la división vikinga y el regimiento Panzer de Mühlenkamp. Durante este periodo, la división vikinga operó en regiones donde ocurrieron numerosas atrocidades. Sin embargo, Mühlenkamp había liderado un regimiento blindado dedicado principalmente a combatir a las fuerzas soviéticas. En lugar de operaciones de seguridad o antipartisanas, donde los crímenes de guerra eran más comunes, los investigadores no encontraron pruebas directas que vincularan personalmente a Mühlenkamp con crímenes de guerra. Su regimiento había luchado en una guerra blindada convencional contra las fuerzas militares soviéticas. Aunque la división operaba en un entorno donde las atrocidades eran generalizadas, no se pudo establecer evidencia específica que vinculara a Mühlenkamp con órdenes o acciones criminales. Sin pruebas para acusarlo, Mühlenkamp siguió los procesos estándar de desnazificación. Su clasificación no requirió encarcelamiento prolongado tras su tiempo como prisionero de guerra. Liberado de custodia estadounidense en 1948 tras 3 años detenido. Mühlenkamp tenía 37 años. Tras su liberación, Mühlenkamp se mudó a Aquisgrán, al oeste de Alemania, cerca de Bélgica. Necesitaba empleo y encontró trabajo en el sector comercial, eventualmente trabajando en ventas y gestión empresarial. A diferencia de otros oficiales que fueron figuras públicas, Mühlenkamp mantuvo bajo perfil y no publicó memorias ni dio entrevistas. Sin embargo, mantuvo contacto con exmiembros de la división vikinga mediante la red de veteranos. En los años 50 y 60, Mühlenkamp trabajó en empresas en Aquisgrán y llevó una vida civil tranquila. Sus condecoraciones y servicio durante la guerra no eran cosas que él publicitara, aunque eran conocidas dentro de sus círculos sociales. En la Alemania occidental de posguerra, haber pertenecido a las Waffen-SS estaba estigmatizado en algunos círculos, pero aceptado o respetado en otros. Johannes Rudolf Mühlenkamp murió el 23 de septiembre de 1986 en Aquisgrán a los 75 años. Vivió 41 años después de que terminó la guerra, logrando construir una vida civil y evitando el enjuiciamiento o controversias significativas. Su muerte recibió poca atención pública. Una breve esquela señaló su fallecimiento sin una discusión extensa sobre su servicio militar. Su caso ilustró patrones comunes entre los oficiales de nivel medio de las Waffen-SS, aquellos que comandaban unidades de combate involucradas en operaciones militares convencionales,
que no podían ser vinculados directamente a atrocidades específicas y que mantenían un perfil relativamente bajo. Después de la guerra, a menudo evitaban el enjuiciamiento y lograban reintegrarse exitosamente a la vida civil. El contraste con los oficiales capturados por los soviéticos seguía siendo marcado. Si Mühlenkamp se rendía ante los soviéticos y no ante los estadounidenses, probablemente habría sido ejecutado o enviado décadas a campos de trabajo. Llegamos al final del video. Espero que te haya parecido interesante y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, deja un like y suscríbete. Realmente ayuda al canal a crecer y aprecio a cada uno de ustedes que apoya el trabajo que hago aquí. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós por ahora.